esconder la falta que me haces, Dios. Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. Hermano querido, hemos estado trabajando mucho con nuestra parte personal. Esto no es para otro, no es para el del hermano al lado, no es para mi esposa, no es para mis hijos, no es para mi mamá, no es para mi papá, es para nosotros. Y hemos estado en un trabajo, pero totalmente potente, de trabajo personal. No sé si a usted le ha pasado, yo sigo analizando, esta palabra la recibí yo y ahora la estoy entregando a ustedes, pero aún así sigo analizándome. Eh, Son distintas posiciones que uno tiene al ser receptor y después ser el que le entrega. Es totalmente la perspectiva es totalmente distinta. Porque cuando uno es receptor, lo único que tiene que hacer es tomar la palabra y no intervenir. Solamente uno recibe, 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 recibe. Pero cuando a uno le toca entregar la palabra, ya pasan a ser otros los temas. Ya pasan a ser cómo lo planteo de esta forma, lo planteo basado en mi experiencia, lo planteo basado en lo que he visto en otros lados. Pasan un montón de cosas y hemos ordenado un poquito la casa. Como ustedes saben, esto lo recibí en un seminario. El seminario obviamente no tengo toda la información que me dieron en el seminario, uno va anotando sus apuntes, tratando de avanzar, escuchar a la persona que lo entrega y tratando de tener la mejor disponibilidad. Espero haberlo entregado de la mejor forma y de la forma más ordenadita. A nosotros cuando se nos entregó en el seminario no nos ponían una PowerPoint ni nada por el estilo, era como, miren, esto vamos a ver, démosle, 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 démosle. Entonces ahí hemos podido interactuar con este PowerPoint para que sea más entretenido, que sea más diverso, mostrar algún video, mostrar alguna imagen, o que se queda mejor porque a veces los versículos se nos olvidan o no alcanzamos a captar. Permítanme, hermanos queridos. Entonces vamos a ver la palabra de Dios el día de hoy, lo que tiene para nosotros y lo que tenemos que analizar, que eso es lo más importante. Dame un segundito para poder hacer un review. Voy a compartir la pantalla y vamos a trabajar sobre esto. Ya tenemos claro más o menos, y ya no es necesario, que esta fue la palabra clave del miércoles pasado. ¿Tu templo cómo está? Y hablábamos de nuestro templo en forma general y teníamos que decir cómo partíamos con esta restauración, cómo elevábamos esta restauración, porque todos querían, de alguna manera, todos queremos ser restaurados, pero no sabemos cómo ser restaurados.
Y esta era obviamente cada uno tiene sus tiempos, cada uno lo hace de su forma, pero esta es como una forma general. Vimos que el primer pilar era el pilar de la revelación. Esto no estamos hablando de que Dios nos revele algo nuevo, que nos revele alguna epístola nueva basada en lo que nosotros creemos, no. Esto es la revelación y lo queremos llevar a entender el carácter de Dios, a conocer a este Dios. A esto hablamos de revelar, es decir, es como cuando hacen los magos y tiene algo cubierto, sabemos que está ahí, y cuando lo saca, hemos revelado lo que está en el lugar, o lo que está en la caja, o cuando nos llega una caja, eso es lo que queremos decir. No queremos hablar de cosas proféticas ni nada de eso que no creemos que existen, sino que estamos hablando de revelaciones, y vimos la historia del hijo pródigo el día domingo. El segundo pilar que vimos también era el arrepentimiento, que era así, este es el proceso. Lo primero es conocer a nuestro Dios a través de la revelación de la palabra. Lo segundo es arrepentirnos para poder llegar a la cruz. Y el tercer pilar, que es uno de los pilares más complicados, y aquí tomamos la lección del día de hoy, el tercer pilar es el perdón. Tenemos que entender que a través del perdón, lo primero que tienes que saber, hermano querido, que usted es liberado a través del perdón. E incluso al entregar usted el perdón, usted es liberado. Porque muchas veces sucede que los hermanos en la iglesia no entregan perdón y eso es cargar con una mochila muy pesada. Jesús, cuando estuvo en la tierra, entendió esta mochila y él no tenía odio por ninguna persona. Si ustedes veían a los fariseos, a los escribas, a los que estaban alrededor de él, lo único que buscaban era atentar contra él. Lo único que buscaban era, de alguna manera, irse en contra de Dios, pero Dios no tenía algo contra ellos, sino que a través de la misma palabra, Él los dejaba como en jaque. Ellos trataban de dejarlo como en un jaque y Él le decía, jaque mate. A través de la misma palabra yo puedo hablar mucho mejor. Y como les decía, a través del tercer pilar, nosotros tenemos que entregar este perdón. Porque el perdón no es para el otro. La verdad que el perdón, más que para el otro, es para nosotros mismos. Cuando usted aprende a entregar el perdón, se libera de muchas cosas. ¿Qué cosas hay que perdonar? Y esta es la pregunta que siempre hacemos. ¿Qué cosas perdonamos? Lo que deberíamos perdonar serían los malos tratos hacia uno, aquella persona que atentó contra nosotros, aquella persona que lo que hizo fue instaurarnos en nuestra vida algo negativo. A esas personas hay que perdonar. O a lo mejor usted, yo no lo sé, no conozco todas las realidades, pero asumo que una de esas realidades puede ser que, no sé, a lo mejor una persona o un papá o un padrastro la violó o lo violó y tuvo algunos problemas. ¿Qué otros problemas pueden haber también? Que puedan venir alguna controversia entre padre e hijo, alguna controversia entre hermanos, alguna controversia entre los hermanos de la iglesia, alguna controversia familiar, alguna controversia quizás con personas del trabajo, quizás personas que son ajenas a nosotros. Y el perdón lo que hace es sentirnos irritados constantemente. Usted tiene que entender que cada vez que usted no perdona, usted se acuerda de esto y al acordarse de esto, lo que provoca es que en su corazón haya tristeza y haya incluso hasta ira. En uno de los... cuando uno tiene un problema con una persona, lo único que hace es enjuiciar a esa persona. Y lo que provoca al final del día es que nosotros tengamos tantas cosas contra esa persona que al final el peso no se lo lleva a ella, o él, sino que lo llevamos nosotros. El perdón, entendámonos, el perdón no es para la otra, es para nosotros mismos, es para poder desechar lo malo que nos hicieron.
para eso el perdón. El perdón no es una justificación para la otra persona. El perdón lo que hace es dejarnos descansar. Hay muchas veces que gente ni siquiera sabe que tiene que perdonar. Y una de las mentiras grandes que nos han dicho, no sé si usted lo ha escuchado por ahí, el perdón es de Dios. Yo lo único que hago es disculpar. No sé si ha escuchado, yo lo escuché muchas veces a señoras de más edad o a gente que el perdón no era de humano, sino que el perdón era divino. Y eso no habla la palabra de Dios. No habla la palabra de Dios que el perdón lo que busca es que también nosotros nos liberemos. Y no es algo de una persona que es algo divino, sino que el perdón es algo que nosotros debemos dejar ir. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué situación ha pasado en tu vida que no has perdonado? ¿Qué ha pasado en tu vida que no has logrado decir te perdono, los perdono, la perdono o lo que sea? ¿Qué figura en tu vida, qué figura en tu vida hay que no has podido perdonar? ¿Qué figura en tu vida has atentado el día de hoy? Como por ejemplo, pueden haber algunas personas que son separadas y que no han perdonado a la otra persona. Hay personas que lo han, a lo mejor en este grupo, que lo han engañado, o la han engañado, o lo han engañado, y no han perdonado porque ha pasado un problema en su vida o porque piensan que no deben hacerlo. Pero el perdón libera. O a lo mejor esa persona que habló mal de ti y que ha hablado mal de ti frente a toda la familia, frente a todos los amigos, frente a todos los vecinos, frente a todo lo que sea, y no lo has podido perdonar. ¿Quiénes de esas personas hoy necesita tu perdón? O hagámoslo la pregunta de esta manera. ¿A quién necesitas tú perdonar? El perdón siempre lo buscamos como que la persona tiene que venir a mí y pedirme perdón. Pero generalmente nosotros nunca vamos a enfrentar las cosas. ¿Por qué? Porque esperamos que la otra persona venga a acercarse a nosotros a pedirnos perdón. Y la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice que si tenemos algo contra nuestro hermano, tenemos que ir y decírselo. Eso es lo que busca la palabra. Lo que busca la palabra hoy en día es que nosotros no dejemos a la otra persona simplemente que nos pida perdón. Nosotros también tenemos que buscar el perdón. ¿Y cuántas veces ese perdón? Que es una de las complicaciones que siempre pasa. Pero una de las cosas que nunca hemos entendido es que uno dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano o a la persona que tengo a mi alrededor? Y la palabra dice 70 veces 7, ¿no es cierto? Y si lo llevamos a un número matemático, lo que trata de decir es que debemos perdonarla muchas veces, todas las veces que sean necesarias. Pero usted me dirá, hermano querido, pero yo tengo una persona X que ha estado en mi vida que la otra vez me mintió y yo la perdoné. Y después me volvió a mentir y me ha mentido más de 10, 20 veces. ¿Qué significa eso? ¿Que lo tengo que perdonar esa mentira 70 veces 7? Y aquí es donde queremos y avanzar a lo más profundo. Cuando tú perdonas, te liberas. Pero si la persona sigue cayendo en el mismo ¿ah? en el mismo error, significa que no está arrepentido. Y significa que su perdón no es genuino. Perdón, su solicitud de perdón no es genuina. Porque si yo realmente reconociera que la mentira es la mentira la perdoné, no necesitaría perdonar otra vez la mentira, porque se supone que la mentira ya fue restaurada, porque hay dos temas. Aquí es la persona a quien le hicieron la mentira y la persona que hizo la mentira. La persona que hizo la mentira, que en este caso voy a ponerla, en este caso familiar para que sea más entendible, yo le mentí a Alexandra.
Yo le mentí. Y le dije, Alexandra, perdóname. Y ella me perdonó. Aquí hay dos cosas. Ella cumple al perdonarme. Pero ¿y si yo vuelvo a decirle otra mentira y luego otra mentira y luego otra mentira? ¿Realmente me arrepentí de la mentira? Nunca te arrepentiste de la mentira. Quizás lo que quisiste hacer es dejar tranquila a la otra persona diciéndole que te arrepentías. Pero si no te arrepientes, ¿qué hablábamos la semana anterior? Decíamos que arrepentir es cambiar el camino. Es cambiar el camino. Si yo miento y pido perdón, significa que yo ya no voy a mentir. Entonces, cuando habla de cuántas veces tengo que perdonar, habla no de la misma situación de la mentira, sino que está hablando de otras situaciones que pueda venir ese hermano, o esa persona, o el personaje. Por eso hay dos cosas, hay dos situaciones. Es la persona que se arrepiente y la persona que da el perdón. Si la persona dio el perdón de corazón, también tiene otro tema. No le puede volver a recordar a la otra persona que lo perdonó por eso. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo le pedí perdón a Alexandra y ya yo no mentí más. Pero ella viene y tuvimos una situación, una pelea, una discusión, y ella me saca esa situación. Significa que ella nunca perdonó. Como dicen por ahí, eh, eh, sin perdón ni olvido. O sea, han recordado, ¿viste esa frasecita que dice, no, yo perdono, pero no olvido? ¿Significa que yo realmente perdoné? No realmente perdoné. Si yo lo vuelvo a recordar, si yo le vuelvo a recordar o ella me vuelve a recordar, mi señora, de lo que hice anteriormente. No hay un perdón. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Hay dos situaciones. La persona que da el perdón y la persona que pide el perdón. El que pide el perdón lo que tiene que hacer es cambiar su camino, cambiar su situación y decir, ya no le voy a mentir más. Y la persona que entrega el perdón tiene que decir, bueno, yo te perdono y lo olvido, como lo hace Jesús con nosotros. Se supone que nosotros cuando vamos a Cristo y nos arrepentimos, cambiamos nuestro camino y no lo hacemos más. Comillas, en teoría. Pero si volvemos a hacer lo mismo, Dios nos perdona. Dios nos perdona cuando hay arrepentimiento de corazón. Pero si no hay arrepentimiento, ¿Dios nos perdonará? No nos perdona. No nos perdona porque nosotros tomamos la decisión de volver a hacer lo mismo. Si el día de mañana usted va en contra de Dios y lo niega, por decir una de las cosas que Dios no perdona es la negación, pero usted después vuelve a Cristo y dice, yo no lo voy a volver a hacer más. Cristo dice, bueno, ven a mí, yo tengo los brazos siempre abiertos, pero lo vuelvo a negar y lo vuelvo a negar. No me arrepentí, no me arrepentí. Y eso es lo que tenemos que entender, que cada vez que volvemos a hacer lo mismo, no hay arrepentimiento. ¿Qué cree que la gente en general, que cuando hace algo, por ejemplo, si yo le miento a mi esposa, me tiene que perdonar ella, según lo que dice la Biblia? Sí, pero si vuelvo a mentirle, y vuelvo a mentirle, y vuelvo a mentirle, entonces tendríamos que decir, me tiene que volver a ¿cómo que se llama? A la mentira perdonarme 70 veces 7. No es necesariamente, porque el perdón tiene que haber una consecuencia y el arrepentimiento. Y a veces hay hermanos o personas que no entienden lo que es el perdón. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender lo que hace el perdón en nuestras vidas. El perdón es libertad. Usted tiene que entender eso. Cada vez que usted perdona, usted va a ser liberado de algo. ¿Queda claro? ¿Me hacen con el dedito para arriba? ¿Sí? ¿Perfecto? Perfecto. Gracias, hermano. Vamos a ver qué pasa con esto. Le invito a que podamos ir a Mateo 18. Le invito a que se vayan a sus Biblias, a Mateo 18. Tenemos que entender primeramente, antes de entrar a este versículo, y le voy a pedir a mi hermana Carolina Lobos que me lea Mateo 18, 18, por favor.
Ya. Amén. Le aseguro que... ¿Me escuchan? Sí, totalmente. Ah, ya. Le aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Perfecto. ¿Qué quiere decirnos esta palabra? Que todo lo que hagamos en la tierra va a tener una consecuencia en la tierra, pero también va a tener una consecuencia en el cielo. Acá hay una nueva versión que dice, les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. ¿Qué estamos hablando de esto? Que todo lo que sellemos en la tierra, también lo sellaríamos en el cielo. Y esto habla directamente a todo lo que hagamos. Muchas personas hoy en día yo he visto que se han alejado de las cosas de Dios y se han alejado de maneras muy sutiles y de maneras muy extravagantes. He visto hermanos que han hecho sus manifestaciones políticas, entendiendo que cada uno va a tener que votar en estas elecciones, pero de una manera no muy cristiana, de una manera más controversial, donde empiezan a hablar sobre algunas situaciones que no deberían hablar. Estamos hablando, también viene este tema del feminismo, que lo habíamos conversado a principios de año, que estaba dando una acentuación en la parte espiritual, en donde vemos que personas no creen en la vida. Entonces sabemos que todas esas personas que hoy día aten algo similar, o hermanos que creían, o nosotros suponíamos que creían en la Biblia, hoy día están pro aborto. Entonces, usted me dirá, bíblicamente, ¿tenemos validez de eso? No hay validez bíblicamente de que el que sea un pro aborto esté relacionado con la palabra. Está totalmente en contra de lo que dice Dios. Entonces lo que tenemos que buscar es que todo lo que hagamos aquí en la tierra va a tener una consecuencia en el cielo. Todo. Tenemos que reconocer que todo lo que hacemos acá es espiritual. Muchas veces dicen, oh, que ustedes se ponen demasiado extremistas, no, si no todo lo que hagamos acá en la... Sí, sabemos que todo es espiritual, porque por ejemplo si robamos, que puede ser algo totalmente alejado de nuestra familia, si lo hacemos es espiritual. Nosotros creemos que es espiritual, no es que le estemos robando a una persona. Nosotros creemos que estamos en contra de la palabra de Dios. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Lo cree que está en contra de la palabra? Si yo robo, estoy en contra de la palabra de Dios, totalmente. Y esto, lo que pasa aquí en la tierra, o si hay algunas personas que le roban a otro y después llegan al cielo, eso va a estar en nuestra pequeña agenda espiritual, yo creo, por ahí yo las debe tener anotaditas en algún lado. Oye, ¿por qué hacía esto? ¿Por qué hacía esto otro? O cuando no le hablemos a las personas que teníamos a nuestro alrededor de Dios. Muchas personas que están a nuestro alrededor, como decían muchos por ahí, como existe la policía secreta, también existen los cristianos que son secretos. Aquellos cristianos que nadie sabe que van a una iglesia, aquellos cristianos que en el domingo alaban y adoran a Dios y en la semana son una persona tradicional. Entonces eso Dios también lo va a juzgar. O sea, no nos quedemos tan cómodos pensando en que Dios eso no lo va a juzgar, porque Dios es un Dios de amor. Dios lo va a juzgar. Dios lo va va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo has hablado con tanto garabato en tu casa y el día domingo te llenaban la boca alabando a Dios y diciendo gloria a Dios, o Dios es lo más grande del mundo, o cantando alabanzas? ¿Cuántas personas tenemos de esas? O capaz que nosotros mismos seamos así, que decimos, ah, pero si es un garabatito nomás, si no es tanto. ¿Qué pasamos con eso? Empezamos a normalizar algunas cosas. Cuando tú empiezas a normalizar que un garabato o una ofensa
a cualquier persona es algo normal, es algo espiritual. Porque significa que tú nunca has reconocido que eso es algo malo. Ah, pero es que hermano, a mí se me sale una vez a las 500 nomás. No, una vez a las 500, una vez a las 1000, una vez a las 10.000, da lo mismo. Tú tienes que reconocer que todo lo que salga de tu boca es espiritual. Significa que dentro de tu corazón lo estás pensando, dentro de tu corazón lo reconoces, y a lo mejor dentro de tu corazón vive más eso que Cristo en tu corazón. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos queridos. Todo lo que atemos en la tierra será atado también en el cielo. Y vamos a decir, bueno, Dios no nos va a perdonar. Dios nos perdona, pero siempre que haya una humillación de por medio, que haya una reconciliación con Él. Aún lo que decimos, si no perdono, también estoy atado. Porque ¿cómo vamos a no perdonar a alguien si Dios nos perdonó a nosotros de todos nuestros pecados? Es inconsecuente. Porque no podemos decir, era como la persona que le debía, hay una parábola de un hombre que le debía dinero a otra persona y se lo perdonó. Pero él también le debía dinero a otra persona y no lo perdonó. Y que era mucho menos de lo que él debía. Así también pasa, que a veces nosotros decimos, no, yo no perdono, pero sí estamos pidiéndole el perdón a Dios. Y Dios dice, pero ¿cómo? ¿Cómo te voy a perdonar si tú ni siquiera perdonas? Entonces lo que nosotros debemos buscar es perdonar a otros para soltar eso, para soltar esa situación. Y como sabemos, el perdón es, te perdono, pero ya no lo recuerdo más. No te lo puedo tirar en cara nuevamente, porque significa que nunca me perdonaste si me lo tiras en cara. Cuando no perdonamos o cuando perdonamos, se rompe algo en lo espiritual. Se rompe algo. No sé si a usted le ha pasado, yo a mí me ha pasado muchas veces que, lamentablemente, he estado enojado con algunas personas y me ha estado molestando y siempre se siente en el corazón, uno lo está recordando y se lo pone en la cabeza y dice no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero al final uno está cargado, uno se pone una mochila que no debería tener. Y uno tiene que soltar eso. Mateo 18 del 21 al 22. Kika, ¿me lo podrías leer, por favor? Mateo 18 del 21 al 22. Libere el audio. A todo esto, antes que lea María Angélica, felicitaciones porque usted cuando partimos Zoom, no tenía idea cómo manejar y ahora sabe cómo silenciarlo, cómo dejarlo en silencio, así que felicitaciones por eso. Oye, léanos, sí, gracias. Gracias, la otra vez tuve una reunión Zoom con la personal de la piscina. Oh, todos me felicitaron. Porque también no creían que podía manejar. Gracias, José Luis. Perfecto, así que denle nomás, por favor, léalo ahí, Mateo 18, al 21 al 22, por favor. Ya, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Que en este caso Pedro le pregunta, y es súper válida la pregunta de Pedro, ¿sí? Tenemos que ser súper sinceros, yo también lo hubiese preguntado, ¿sí? Cuando, como lo decíamos, ¿cuántas veces tengo que perdonarte, hermano? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a esta persona? Y era válida, pero no sé si fue tan buena la pregunta de Pedro, porque nos dejó un referencial para ahora. Ahora no podemos decir, Dios nunca habló del perdón. Ahora nos dejó la referencia muy alta, 70 veces 7, así que con eso nos está diciendo, tienes que perdonar
todas las veces que sean necesarias y no vas a tener un límite en cantidad. Así que técnicamente, quizás no me hubiese gustado que no se lo hubiese dicho Pedro, pero bueno, ya está ahí en la Biblia, así que tenemos que de alguna manera reforzar eso en nuestra vida y decir cuántas veces tengo que perdonar. 70 veces 7. Quizás vi alguna vez que pudimos hacer los números, que era el 70 elevado a 7. Y ahí era un número indescriptible de cosas que teníamos que perdonar. Se ve que alguien le estaba fallando a Pedro. Y a veces nos cansamos de perdonar. En ese momento se nota. Se nota que a Pedro alguien le hizo. Me imagino que Pedro, siempre me imagino cómo era Pedro, así que me imagino que Pedro era de los mismos. Quizás también con lo arrebatado de alguna manera que era Pedro, podríamos decir que a lo mejor también hizo cosas que a lo mejor los demás no les gustaban. Entonces, ya tenemos la historia de un hombre, sabemos que era bastante impulsivo. Así que me imagino que siempre quería ser como, no, pues Jesús, ¿por qué tenemos que hacer esto? No, pues no lo hagamos, ¿por qué? Me imagino que debe haber sido así, controversial. Yo a veces creo que tengo algunas cosas de Pedro también he tenido en la vida y que a veces somos impulsivos. Pero Dios con el tiempo también ayuda a apaciguar siempre y cuando nosotros lo dejemos. Mi señora siempre me dice, oye, aguantáis harto tú tenés como harta paciencia. Le dije, antes no tenía tanta paciencia, la verdad que era más impulsivo, pero le pedí a Dios que me diera paciencia y a veces hay cosas que ella a lo mejor no aguantaría que yo sí las aguanto. Y es donde uno empieza a decir, todo es cuanto yo me deje moldear por Jesús. Si usted no se quiere dejar moldear, claro, va a ser arrebatado y todo lo que quiera. Pero si se quiere dejar moldear por Jesús, va a poner hasta la otra mejilla. Y va a costar. Y va a costar. Porque en esta sociedad el que pone la otra mejilla es la persona que es la tonta. La persona que no tiene amor propio. Pero nosotros creemos que la persona que pone la otra mejilla es la más valiente. Es la que más le ha de haber costado esa decisión. Recordemos que el perdón no es un sentimiento, no es, yo te perdono porque ahora lo siento. No, el perdón es una decisión. Y la decisión de cortar esta mochila que llevamos juntos. Yo si el día de mañana tengo un problema con mi hermano José Luis, yo le voy a decir, y vamos a lo mejor a tener este problema y a lo mejor nos vamos a enojar, nos vamos a ver alguna situación por el estilo, porque a lo mejor él no va a recibir lo que yo le estoy diciendo, o yo no voy a recibir lo que él me está diciendo. Pero en el momento que nosotros reconocemos que nos equivocamos, que nos ha pasado en algunas ocasiones, ya no es una carga. Porque una de las cosas que uno empieza a decir, pero a él, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo de esta manera? ¿Por qué lo podía hacer? Entonces nos empezamos a cansar y a darle vuelta. Mi señora es testigo de que yo a veces empiezo a darle vuelta y vuelta a las cosas y no duermo y sigo pensando en lo mismo y sigo pensando en lo mismo y me termina cansando más de lo que me termina ayudando. Entonces, dejemos que el perdón tenga su efecto completamente. Aprendamos a perdonar. ¿Cómo Dios nos perdonó a nosotros? Nada más que eso. Mateo 18, del 23 al 35. Hermano José Luis, ¿me podría ayudar, por favor? Amén. Gracias, hermano. Vamos a leer la nueva versión para que se entienda mejor esta historia. ¿Ya? Perfecto. Dice, y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en el reino de Dios sucede algo parecido a lo que cierta vez sucedió en un país. El rey mandó a llamar a sus empleados para que le informaran cómo andaban sus negocios y para que le pagaran todo lo que le debían. Cuando comenzó a sacar cuentas, le llevaron un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos,
y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, la deuda quedaría pagada. Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. El rey sintió compasión de su empleado y le dijo: Vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y le dijo: Págame ahora mismo todo lo que me debes. El compañero se arrodilló delante de él y le suplicó: Dame un poco más de tiempo y te lo pagaré todo. Pero aquel empleado no quiso darle tiempo y mandó que metieran a su compañero en la cárcel hasta que le pagara el dinero que le debía. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Entonces el rey mandó a llamar a aquel empleado y le dijo: ¡Qué malvado eres! Te perdoné todo lo que me debías, porque me lo suplicaste. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero, así como yo lo tuve de ti? El rey se puso furioso y ordenó que castigaran a ese empleado hasta que pagara todo lo que le debía. Jesús terminó diciendo: Lo mismo hará Dios mi Padre con cada uno de ustedes, si no perdonan sinceramente a su hermano. Wow, gracias hermano José Luis. Tremenda palabra, tremenda palabra. Cuando vemos, este era el ejemplo que quería comentarle, que se lo había anunciado anteriormente. Es como si el día de hoy yo le debiera 60 millones a una persona, X, a un jefe mío, por poner un caso. Le debiera 60 millones. Y le digo, jefe, le debo 60 millones y él me iba a mandar a la cárcel. Pero yo me arrodillo y le digo, pero por favor, perdóname, te lo voy a pagar, te lo voy a pagar. Y él viene y me dice, ¿sabes qué? Te perdono los 60 millones. Te los voy a perdonar. Así que vete nomás. Y luego yo salgo de su oficina y logro ver por ahí a, no sé, a una persona X, un amigo, y le digo, pero tú me debes 100 lucas. Ah, sí, no he podido pagártela porque se me ha olvidado, he tenido problemas. No, porque yo quiero que me la pagué ahora. Ahora me la tenés que pagar. Entonces te voy a mandar a la cárcel. Y lo mando a la cárcel. ¿Se imaginan lo que uno trae en su corazón? Porque se me perdonó algo mucho más grande, algo mucho más inmenso, pero yo no puedo perdonar algo que es menor. Así lo llevamos a la cruz. Jesús, al morir en la cruz y al resucitar al tercer día, murió por todos nuestros pecados, por todos. Como nosotros, y Él nos perdonó, nosotros le dijimos, nos humillamos delante de Él, espero que todo este grupo se haya humillado delante de Él, y le haya dicho, Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Y un trabajo, obviamente, diario, no es el perdón de ese día X, sino que un trabajo que llevamos hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. ¿Cómo le podemos decir después que venga un hermano y nos pide perdón y nosotros decirle, no, no te perdono? Y justificarlo con decirle, no, es que el perdón es de Dios, no es nuestro. ¿Cómo podemos ser tan pasados para la punta y decir de alguna manera, Dios me puede perdonar, pero yo no puedo perdonar a alguien? Tenemos que de alguna manera ser consecuentes. ¿Creemos que Dios nos perdonó? Amén. Yo lo creo desde el corazón, desde lo más profundo de mi corazón creo que Dios me perdonó. Pero no puedo quitarle el perdón a otra persona. Si otra persona viene a pedirme perdón por algo que me hizo, tengo que perdonarlo. Algunos puntos que podemos ver de este ejemplo es que no puedo guardar el resentimiento, el enojo, el dolor, porque es una deuda.
no la podemos guardar. No podemos estar enojados con un hermano, no podemos estar enojados con nuestra familia, no podemos estar enojados con nuestros amigos, porque es una carga. No puedo dar de lo que no tengo si no he recibido perdón, es difícil perdonar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no perdono, quizás incluso puede ser que nunca entendí el perdón de Dios por mis pecados. Y quizás ni siquiera tengo eso claro en mi vida. Ojo con eso, si usted no sabe perdonar, significa que quizás usted no ha entendido el perdón de Dios. No ha entendido el perdón de sus pecados. Y la pregunta, ¿he recibido perdón de Dios? Creo que he recibido el perdón de Dios, según lo que hemos hablado el día de hoy, y de otros. Y si no es así, usted el día de hoy está atado. Como les decía, tenemos estos pilares. Si usted no entiende uno de estos pilares, significa que su muro está con una probabilidad de ir moviéndose. Tenga cuidado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si usted no ha pedido perdón o usted no ha dado perdón, usted no está cumpliendo la palabra de Dios. Y esto significa que usted no está haciendo lo que Dios quiere. Podemos ser los mayores espirituales, podemos tener los mayores conocimientos del mundo, pero si no entregamos perdón, significa que no hay amor. Y si no hay amor, somos como el címbalo que retiñe, somos como una trompeta que suena desafinada, somos como una guitarra que no tiene cuerdas. ¿De qué sirve una guitarra que no tiene cuerdas? Nada. Somos como una guitarra desafinada. Eso es lo que somos. Tenemos que entender que el perdón viene de Dios y nosotros también tenemos la facultad de entregar el perdón. ¿Sí, hermano José Luis? Ahora sí, hermano José Luis, una consulta, una pregunta, que yo creo que a lo mejor a muchos hermanos se nos viene en la mente, de el perdón, cuando nosotros tenemos que... Ay, hermano José Luis se le cortó. Se quedó pegado. No sé si por Iglesia Dunami está también conectado o está en otro lado, pero no le escucho nada, hermano José Luis. Justo cuando iba a hablar. Ahí me dice que se fue. por el internet. Ahí sí se le escucha, hermano. Uy, se le queda pegado. Vamos a esperar que se conecte, hermano José Ahora Luis. sí. Ahí Ahora sí. sí, dale nomás. Ahora sí. No, la pregunta es que decía yo que a lo mejor muchos nos estamos preguntando lo mismo y la pregunta es si necesariamente tenemos que perdonar cuando nos piden el perdón a nosotros o podemos perdonar a las personas sin que ellos los pidan. Por ejemplo, hay alguien que me hizo algo, no me ha pedido perdón y yo no lo he visto más. Se fue del país, no tengo idea dónde está. Yo a esa persona lo puedo perdonar sin que me pida el perdón, pero tampoco me junte con esa persona, o sea, lo disculpe o lo perdone, o no. Esa es mi pregunta. El perdón, como lo estamos enfocando ahora, el perdón va de nosotros. El arrepentimiento viene de la persona. Porque obviamente vamos a tener a lo mejor alguna situación que pasamos con, por ejemplo, con una persona X y murió, por poner un caso. Y murió de la forma que desea. El perdón es nuestro. Nosotros tenemos que dejar esa mochila. Nosotros debemos dejar esa mochila porque nosotros entregamos el perdón a la persona que haya sido ofendida. Lo que hace la otra persona es arrepentimiento. Entonces, si él no se arrepiente, por X motivo, porque a lo mejor piensa que lo está haciendo bien, o hay otra persona X que no, la carga le queda a él, o a lo mejor él ni siquiera
ni siquiera para él es carga, la carga es para mí. Entonces nosotros debemos perdonar incluso a esa persona que no nos ha pedido perdón. ¿Por qué? Porque recuerden que el perdón es algo que vamos a atar nosotros, el que ha sido ofendido. Entonces, si usted quiere seguir con eso, va a seguir 1 año, 2 años, la vida completa hasta que se muera, y es una carga que yo no quiero llevar en lo particular. Entonces, si usted quiere de alguna manera deshacerse, perdone. Aunque no le hayan venido a pedir perdón, o incluso si algunas personas la tienen cerca y no le han venido a pedir perdón, perdónenlo. Perdónenlo. Así lo va a liberar. Amén. Gracias, hermano José Luis. Perfecto. Perfecto. Como les digo, esto es con referencia al perdón. Nosotros tenemos que buscar perdonar para no estar atados. Si usted no perdona, va a estar atado hasta el último aliento de su vida. Porque hay personas que esto lo toman más a pecho que otras. Y otras personas que no lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar, no lo voy a olvidar. No sé, me imagino en este momento una persona que haya sido abusada. Me imagino una persona que haya sido abusada porque creo que a lo mejor desde mi ignorancia son los perdones más difíciles en la vida. Quizás uno no sabe, yo no lo entiendo porque no he tenido que pasar por eso, pero a lo mejor alguno de este grupo o de otras personas ha sido abusada o abusado y no ha podido perdonar. El violador o el que lo haya hecho no siente culpa, quizás ni siquiera siente resentimiento, quizás hasta siente placer, no lo sabemos. Pero la otra persona, la que fue violada o la que le pasó algo, siente esa culpa, siente eso y se puede quedar hasta que se muera con eso y va a ser un dolor que nunca lo va a entregar a los pies de Cristo. Nosotros tenemos que enseñarle a esas personas que viven esa situación que entregue eso a los pies de Cristo, aunque la otra persona ni siquiera se dé por aludida. Quizás hasta que hable incluso hasta con burla. Nosotros tenemos que decirle, entrega eso a Jesús para que Jesús te libere. Hermanos queridos, ¿alguno tiene alguna duda o algún comentario? Porque hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Ya tengo mi hora y ya vamos a ir terminando, como les dije, el día domingo. Y de ahí que también quiero hacerle una propuesta a los que quieran y a los que puedan también.